una construcción, un espacio en el que esperamos hacer una construcción colectiva y una reflexión colectiva sobre aspectos que nos interesan, sobre todo sobre el tema de evaluación y formación en aprendizajes. Para las personas que nos acompañan por primera vez, les contamos pues que justo hemos creado este espacio, no digamos como un espacio formativo, donde hay una mirada, digamos, conocedora que transmite conocimiento a aquellos que no conocen tanto del tema, sino como un espacio horizontal en el que buscamos fomentar el diálogo, la conversación y la construcción colectiva. Iniciamos, digamos, analizando ciertos elementos transversales relacionados con resultados de aprendizaje. En esto nos acompañaron algunas personas líderes de las IES. Luego conocimos experiencias específicas de lo que estaba sucediendo con 4 IES relacionados con la gestión y las bases que están teniendo en cuenta para la transformación que requiere la nueva reglamentación. Y después de ello avanzamos a una tercera fase, que es en la que nos encontramos en este momento, en la que decidimos analizar conjuntamente la resolución, en la que se detallan aspectos sobre la evaluación de las condiciones de programa para obtener y renovar, sí, obtener, modificar y renovar el registro calificado. Entonces ya hicimos un análisis conjunto de la primera condición, que es la que tiene que ver con la denominación del programa. Luego entramos con la segunda, que es la justificación, y hoy estaríamos ingresando en la tercera condición de calidad del programa. De nuevo, quiero o queremos desde la asociación reiterar la invitación a que las instituciones que quieran liderar uno de los análisis, presentar inicialmente alguna reflexión, pues es bienvenida, es la idea, justo que nos conozcamos y que pues entre todas podamos construir. Muy rápidamente, quisiéramos retomar las principales conclusiones de nuestra reunión anterior, dado que nos encontramos cada mes, nos parece importante recuperar lo que se discutió en la sesión previa. Entonces, la condición de programa de justificación, algunas de las principales conclusiones a las que llegamos es una que hay que tener en cuenta y una solicitud que se puede hacer al ministerio es en relación con los referentes internacionales de comparación. Esto porque se nos pide o se les pide a las CIES que tengan información sobre deserción, sobre número de admitidos y otros aspectos que si bien en Colombia existen sistemas de información que permiten recoger esa información, sistemas de información que permiten recoger esa información, bueno, sistemas públicos que permiten recoger esa información. Eso no sucede en todos los países y no lo tienen todas las instituciones. Entonces está la duda de cómo encontrar este tipo de indicadores o de datos específicos cuando queremos tener en cuenta referentes internacionales para justificar, pues bien sea alguna digamos, un programa nuevo o alguna modificación de los programas, incluso para la renovación también se está solicitando. Otro elemento que se planteó es que es muy importante mejorar la calidad y la oportunidad de la información brindada por los sistemas de información oficiales, pues en tanto que digamos, es muy importante que el ministerio tenga en cuenta cuando hace la revisión de la información que ofrece la institución, que alguna de ellas es información que tiene años de atraso, pero en ocasiones esto es porque justo el mismo sistema pues tiene retrasos, ¿no? Entonces, la información del OLE pues es de años atrás, la información de Spadíes, entonces, un tema es que haya coherencia entre qué tan actualizada está la información pública a la que pueden acceder las instituciones y de esa misma manera qué va a exigir en actualización el ministerio. También llegamos a la conclusión de que es muy importante generar más espacios de comunicación con los programas de otras instituciones de educación superior, sobre todo para el punto que viene adelante, y es complementar la información cuantitativa con la cualitativa. Entonces mencionábamos que, por ejemplo, podemos encontrar que hay baja el número de personas inscritas a un programa en algún año determinado,
eso podría debilitar la justificación del programa de por qué se abre, por qué la institución también quiere abrir el programa o renovar cuando se ve que en otra institución bajó, por ejemplo, la matrícula o algo así. Entonces, en esa línea lo que se planteaba es que es importante conocer a la otra institución o aspectos regionales o los que haya que tener en cuenta, porque es posible que haya algunos elementos cualitativos que ayuden a entender mejor esos números, ¿no? Bien sea que suban, que bajen. Entonces, como no solamente tenemos el número de cuántas la matrícula se aumenta sí o no, o los salarios de los egresados si aumenta o disminuye, o la deserción, sino que tenemos además argumentos cualitativos que ayudan a entender mejor esos números y que también pueden acompañar la justificación misma del programa. Se mantienen algunas inquietudes para poder avanzar efectivamente en registros calificados únicos, entonces se sabe que la oportunidad está abierta, pero un poco lo que se mencionó es que, digamos que aún existen dudas sobre el alcance y los beneficios de pasar hacia un registro calificado único, digamos, qué tan favorable es comenzar a tratar los programas de esta manera, dependiendo de los proyectos que tenga la institución de expansión o de cambio de oferta de lugar. Y finalmente se propuso un trabajo con asociaciones de facultades para construir análisis nacionales por áreas de conocimiento. Entonces, lo que se planteó en su momento es que qué interesante sería que no solo una institución o cada institución que, por ejemplo, habla un programa de medicina, entonces que cada uno tenga que estar construyendo los números, sino que ojalá, por ejemplo, una asociación como Ascofame pudiera generar estos informes nacionales que sirvieran de referentes a las CIES. Entonces es un trabajo posible que podríamos incluso pensarlo como un proyecto 2020, por supuesto, después de conversarlo con las asociaciones de facultades. Muy bien, eso por ahora son las conclusiones generales que nos dejó nuestro diálogo del mes anterior. Y ahora entramos en la condición 3 de aspectos curriculares. Justamente lo conversamos y Xiomara nos lo comentó de manera muy atinada, y es que esta condición es la condición más importante y tal vez una de las más complejas de las que se incluyen en la resolución. O sea, esta es realmente el corazón de lo que, incluso de lo que nos ha convocado. Entonces, por esa misma razón, queremos hacer una pequeña variación a lo que veníamos haciendo. Recuerdan ustedes que nuestros pasos acordados eran que primero revisábamos explícitamente el texto que estaba en el decreto anterior, el texto que estaba en este decreto, luego la resolución y las evidencias, y mirábamos cuáles eran los cambios más importantes. Luego mirábamos si entendíamos, si todos teníamos como la misma comprensión de la evidencia, y finalmente pues hablábamos un poco sobre la autonomía. Sin embargo, acá consideramos que antes de entrar a detallar la lectura explícita de los decretos, debemos tener una visión que nos sirva de marco general. Y pues tenemos invitada a Lucía Chávez, muchos de ustedes la conocen, ella hace parte del equipo de expertos de la asociación desde hace mucho tiempo y ha venido trabajando muy de cerca todo este cambio, bueno, desde hace muchísimo tiempo, creo yo toda la vida, el tema de currículo, pero ha estado también especialmente cercana a todo el cambio normativo que implica y esto que trae para las instituciones. Y que pues es la persona idónea para ayudarnos a reflexionar sobre cuál es este marco general que tenemos que entender antes de hacer la lectura directa de la norma. Entonces queremos, digamos, avanzar y reflexionar sobre este marco y posterior a esta reflexión, entonces ya vamos a hacer la lectura comparativa, ahora sí, los elementos clave, las palabras que cambian, etcétera, de los decretos y de la resolución, sabiendo que probablemente esto nos lleve varias sesiones, ¿no? Porque esta condición es muy importante saber hasta dónde tenemos acuerdos y cuáles son las principales dificultades o diferentes interpretaciones u opiniones sobre lo que plantea actualmente la norma. Entonces, bueno, Lucía, yo creo que te dejo el espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartirnos pues, las reflexiones que has venido construyendo y que estoy segura nos van a servir
mucho para introducir el tema. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, y todos los compañeros, compañeras del campo de la educación superior que han venido trabajando tan juiciosamente estos conversatorios alrededor de los temas de calidad, de formación, de evaluación. He tenido, por suerte, porque realmente es un campo, los que trabajamos en la parte académica, curricular, y quienes no trabajan directamente, pero ya muy cercanos a este campo de trabajo que es el core de las universidades, lo curricular, nuestras propuestas formativas, la forma como entendemos el papel de nuestras instituciones de educación superior, universidades, instituciones universitarias, técnicas, tecnológicas, en los niveles, en las modalidades hoy que nos movemos, todas ellas. Nos acercamos también a todo este componente de aseguramiento de calidad. Yo creo que la bondad inmensa de esta norma, yo voy a empezar por mirar todas las bondades que encuentro en este avance que está dando el país frente a una normativa que no es sencilla y que nos ha generado muchísimas preguntas, pero creo que en nuestras manos también está contribuir, digamos, a aclarar ciertos aspectos, ciertas dudas que ya se acercan mucho a quienes hacen gestión de calidad. Creo que la norma en este momento, tanto el decreto 1330 como la resolución, siempre olvido el número 2175, soy 21795, sí, bueno, tengo ya 21795 y el acuerdo del CESU para acreditación que también plantea puntos cercanos, nos llevan a entender que el tema de los aspectos curriculares ya se acercó y llegó al punto de la calidad. Digamos que antes nosotros veníamos en parte en los sistemas de gestión de calidad, algunas instituciones con algunos avances más, menos, pero era más una visión de contabilizar asuntos, personas, profesores, doctores, de deserción, no deserción, laboratorios, recursos, grupos de investigación, y empezamos a tocar un punto bastante complejo ya desde el mismo aseguramiento de la calidad, que tiene que ver con los asuntos curriculares y en este caso con resultados de aprendizaje, ¿verdad? Y lo escuchaba en el taller del Ministerio un taller de piloto que hizo el Ministerio de Educación, que unió dos grandes campos, digamos, de nuestro sistema general de aseguramiento de calidad, el CONACES y el CNA, otra inmensa bondad, digamos, de esta nuevo avance de Colombia, y es buscar ese acercamiento entre dos instancias que manejan dos de los grandes componentes del aseguramiento de la calidad, el registro calificado y la acreditación voluntaria, pero que cada vez se vuelve un campo, digamos, casi de obligatoriedad en cuanto más de las instituciones y de querer demostrar su excelencia y de tener esta certificación o reconocimiento de excelencia. Esa bondad de acercamiento tanto de instancias externas, gubernamentales, como de instancias internas de las instituciones, pues nos obliga a empezar a buscar miradas. Yo no sé, de todos los que estamos aquí en este encuentro, quiénes, y si me pudieran poner rápidamente una manita o algo, pertenecen más a los sistemas de aseguramiento de calidad. Me gustaría rápidamente mirar quiénes de ustedes son de los equipos de aseguramiento de calidad. Uno, Ángela, María Carolina, a ver, ¿quién más? ¿Me ayudan a contar? Sol Beatriz, Laura. Bueno. Tenemos 6 por ahora. Bueno, ¿y quiénes de planeación, de los equipos de planeación o desarrollo institucional?
si tenemos personas aquí, directivos. Bueno, mira, qué bueno. Carlos, Lady, John, muy bien. ¿Quiénes del campo de lo curricular estrictamente hablando? Decanos, directores de programa, coordinadores de currículum. 3. 4, María Carolina. 5, Sandra. ¿Cuántos más? Henry. Muy bien. Mariette, Caroline. ¿Cuántos tenemos? Por ahora 6, 7. 6, 7. Bueno. ¿De qué otros campos que no mencioné tenemos aquí personas que participan? Del campo administrativo, evaluación educativa, nos dice Claudia, muchas gracias. Liliana Marcela nos dice desde docentes. Jorge dice es docente. Gracias. Ayúdenme, por favor. Magdalena, también docente. Benilda Laime, de planeación y efectividad institucional, Jacqueline Ospina. Muy bien. Permanencia, Mabel Mercado. Muy bien. Internacionalización. Lo digo a vos porque se saltó en la lectura del chat. Gracias, Xiomara, y bienvenida. Muy bien. Bueno, fíjense que aquí tenemos ya un acercamiento muy grande de distancias de las instituciones frente a un tema que antes seguramente traía únicamente a los de aseguramiento de calidad, seguramente a algunos decanos, y en este momento, como bien lo decían en el taller del Ministerio de Educación, una de las grandes bondades docente y decano de la Facultad de Ciencias Básicas. Tenemos ya una comunidad universitaria que desde una o de otra óptica siente que esta normativa le está tocando, ¿verdad? Bien sea al docente, cómo voy a reflejar los resultados de aprendizaje, a las personas que tienen a su cargo la planeación institucional, a las personas que tienen a su cargo el aseguramiento de calidad. Ahora, ¿cómo voy a incorporar esta nueva enfoque a los procesos de autoevaluación, a los planes de mejoramiento? ¿Qué me va a implicar en un momento dado el registro calificado único, como ustedes lo planteaban? ¿Cuáles son las bondades o no bondades? ¿Qué vamos a hacer con ciertos aspectos de la norma que tal vez no habríamos en su momento incorporado en nuestro trabajo de autoevaluación y de planes de mejoramiento? Muchas gracias por mostrarme esta nueva, digamos, como composición de la discusión, en este caso, de una norma que, como muy bien lo mencionaba Elizabeth y citaba a Xiomara, es el corazón del cambio que quiere y que, digamos, de alguna manera genera esta nueva perspectiva del aseguramiento de la calidad. Pero yo quisiera conversar con ustedes porque creo que la gran dificultad, y pues me atrevo pues a hacer este planteamiento, no sé si ustedes lo comparten y me gustaría muchísimo que ustedes abran micrófono y conversemos, es que se ha centrado en decir que son resultados de aprendizaje. Sí, pero ¿en qué contexto? Entonces, cuando hablamos de resultados de aprendizaje, pues todos queremos saber un poquito de ello, ¿sí? Y unos dicen es que hay que medir, es que no hay que medir, es que son de programa, es que son de asignatura, es que no son competencias, es que sí lo son, tal, y muchas opiniones y muchas interpretaciones de la norma. Tal vez la norma no tenga la suficiente claridad para todos, pero hay que ver las miradas con que cada uno tomamos una norma y los de aseguramiento de calidad que vemos cuando tenemos la norma. Ayúdenme alguno de ustedes.
las 6, 7 personas que nos acompañan de aseguramiento de calidad. Uno toma una norma y ¿qué empieza a mirar de la norma? Sin timidez, ayúdenme. Los cambios que se generan. Sí, ¿verdad? ¿Qué Sí. venía haciendo y ahora qué tengo que hacer? Sí, yo creo que todos intentamos hacer como el paralelo más próximo, llamémoslo, de a qué nos vamos a enfrentar, digamos, en una primera instancia. Pienso que podría ser una de las primeras cosas que, o bueno, hablo en mi caso específico que hago a la hora de venir viendo, de pronto tenemos esquemas, planteamientos, bueno, todo lo que sean planes de mejoramiento, estrategias, y que si tengo un cambio de normatividad, pues tengo que trabajar oportunamente para ligarme a este cambio. Bueno, muy bien. Hay 2 manos levantadas, A Lucía. ver, sí, Mariet por y favor, ¿me Hernán. ayudas? Que por la presentación a veces no Yo veo sé, todo el no cuadro. no se puede ver las manos. Mm. Pero, ¿Hernán? No, creo que estaban levantadas desde la pregunta anterior. No, ya bajaron. Bien, alguien dice relación de lo que se tiene y los nuevos cambios. Alguien decía la estructura. No sé quién me escribió allí por el chat. La estructura. Doctora, soy yo la que estoy escribiendo. Hay varias Muy cosas bien. que uno mira. La A estructura, ver, Sol. porque los cambios de esta nueva normatividad, pues genera una modificación de pensamiento y de paradigmas. Entonces ya hay que mirar la nueva con lo que se venía antiguamente. Entonces ahí se hace una parte estructural. Por ejemplo, antes eran 10, ahora son 12 componentes, entonces va generando unas modificaciones. Lo segundo es con relación a la parte de las políticas, porque ya no solamente se mira la ley 30, no se mira solamente el decreto 1275, sino que se tiene que tener todas las políticas que vinculan todo este proceso de alta calidad que podemos decir en el momento de haber construido el documento o el requerimiento que pide el ministerio. Y tercero, considero que es la parte de evidencias. Yo creo que las evidencias ya traen una modificación también, una modificación donde esas evidencias tienen que ir también relacionadas con los nuevos requerimientos que pide el 1275. Muy bien, Sol, muchísimas gracias. Yo creo que en este momento todos los integrantes de los equipos de sistemas de aseguramiento de calidad de las instituciones están en ese análisis. ¿Qué nuevas políticas? ¿Sí? ¿Qué es lo que este requerimiento, aquí nos dice John Camilo, gracias, qué aspectos siguen vigentes y qué aspectos se actualizan? ¿Qué evidencias? Y como los sistemas de aseguramiento de calidad hoy internos en las instituciones ya se pide que tengan dentro del marco de estas nuevas normas ya una integralidad en su composición, yo me imagino que ustedes todos están de una u otra forma en un acercamiento mayor a esta política institucional que va a recoger una serie de cambios que también son estructurales que trae la norma. Y aquí viene algo que dice Sol que es muy, muy importante. Los sistemas de información que requiere el MEN a través del nuevo o la nueva estructura del SACES. Seguramente esa estructura del SACES va a requerir que ustedes también ajusten sus sistemas de información. No sé si tenemos aquí con nosotros algún director de registro y control, de unidades de análisis de datos, de los desarrollos de planeación que trabajan todo lo que es el bagaje de datos institucional. No sé si lo tenemos aquí o tenemos alguna persona, pero seguramente van a ser personas fundamentales en esta nueva etapa. Yo no diría nueva norma, sino una nueva etapa que le pide, digamos, de alguna manera la norma a las instituciones de educación superior, trabajar mucho más cercano a algo que mencionaba Sol y son las evidencias. En uno de nuestros cursos que tenemos de nuestro programa institucional de retos, y lo comento porque siempre me ha parecido muy, pues no solo
fue una situación de alguien que dijo, no, después de mirar el decreto y todo esto, las evidencias y el SACES, dice, no, es que ahora todo esto perdió romanticismo. Y nosotros le preguntábamos, bueno, ¿cuándo fue romántico? Dice, bueno, cuando en los documentos maestros y en los documentos de registro calificado, nosotros podíamos escribir una cantidad de asuntos que son de nuestro sentir y de nuestro ADN institucional, y ahora el SACES, como ya no tenemos este esquema de documento maestro, sino de evidencias de muchas cosas, pues hemos perdido como ese marco, y así lo dijo, de romanticismo. Entonces, ¿cómo, digamos, esta percepción de una academia que era prolija en abundar en argumentos, en consideraciones, no las pierde porque las tenemos que seguir teniendo la razón de ser, pero cómo en nuestras evidencias mostramos que eso que decimos aquí acerca de la formación integral, de la formación crítica, de la aproximación al contexto, de la responsabilidad social, de qué manera lo evidenciamos, que no necesariamente son datos cuantitativos. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en las instituciones que tienen los sistemas de aseguramiento de calidad y que tenemos los que trabajamos más en la parte curricular, en la parte académica, en tanto muchos, digamos, de nuestros planteamientos se mueven y se han movido siempre y no pueden perder ese plan de esa deseabilidad, digamos, en la que nos movemos las instituciones con los grandes propósitos formativos. Le pregunto también a las personas que trabajan en planeación, nos levantaron la mano, y en desarrollo institucional, ¿qué se preguntan en este momento y cuáles son como los principales aspectos que ustedes miran de la norma? Teníamos 6, 7 personas, ayúdenme por favor. No sé si Sol se te quedó la mano levantada o quieres participar también en este momento. No, quería decirle a la doctora cuando ella preguntaba sobre estos asuntos, digamos, del SACES, que hay unas modificaciones muy interesantes. Es, por ejemplo, que ya nos limitan a esa parte romántica que mencionan, que no lo veo como el romanticismo, sino como ese desahogo de uno escribir lo que uno sabe y que uno lo hace en una cantidad de palabras, y que ya hay una limitante que le dice a unos 7.000 palabras, y que ya hay una estructura y te hacen una pregunta clave donde tú tienes que ser muy concreto con esa información para poderla llevar a la evidencia. Y ahora que usted menciona planeación, pues yo diría que la planeación tiene que ir muy relacionada con la parte estadística. Por ejemplo, en el momento de uno estructurar un documento maestro, que ya no es la base, pero viene a ser sinceramente como toda la evidencia de lo que uno hace, esas estadísticas del personal docente, esas estadísticas de los graduados, esas estadísticas que se requieren realmente en forma organizada y que van desarrolladas desde el tiempo, es decir, que van no solamente de un año, sino de 7, 5 años, donde uno tiene que tener esa evidencia concreta, y que hay veces las instituciones juiciosamente cuando lo hacen, pues desde el área de planeación se puede determinar buen desarrollo en esa actividad. Como lo contrario, hay unas instituciones que no tienen esos indicadores y esas variables organizadas, que se les vuelve un complique en el momento de desarrollar las exigencias que hace el ministerio. Muchas gracias, Sol, y aprovecho para hacer una cuña. Mañana tenemos una presentación de una experiencia, un poco lo que comentaba Elizabeth. Si ustedes tienen algunos asuntos, desarrollos institucionales que podamos compartir en un espacio que pueda ser de aprendizaje mutuo, mañana vamos a tener la presentación de 2 de nuestros participantes en uno de los cursos retos que hacemos usualmente en la asociación, y que tienen que ver con esto que está mencionando Sol. Como una institución, es un caso, logró construir todo un tablero integrado de datos, indicadores, no solo para toma de decisiones administrativas, que es usualmente lo que hacemos, sino también para seguimiento académico, y empiezan a trabajar
incursionar, acercarse a esto que hemos llamado hoy el gran enfoque de resultados de aprendizaje. Pero más que un gran enfoque de resultados de aprendizaje, mi interpretación y que es la que siento y la que quisiera compartir con ustedes es que la norma que hoy se nos pone frente y que sí tiene necesidad de seguramente aclarar una serie de aspectos e irla perfeccionando, nos está invitando realmente a hacer una transformación curricular y para ello entender la norma únicamente desde el artículo de resultados de aprendizaje y lo que yo tengo que evidenciar. Ahora, ¿qué voy a hacer con la taxonomía? ¿Será que le pongo a Bloom? ¿Será que le pongo a Solo? No, yo creo que es necesario que ustedes, que son los que están frente de estos procesos, tengamos la comprensión de un momento, como lo tengo aquí, que los quiero invitar a conversar sobre alguno de ellos, y son estas tensiones actuales que vivimos las instituciones de educación superior en la gestión académica. Una de ellas, y por favor vamos a ir pasando una por una tal vez, yo creo que hasta allí, es tenemos, no los pongo en orden, no los pongo en prioridad. Tenemos cambios en las profesiones, ¿verdad? Hoy, supongamos que no tenemos el decreto 1330, que no tenemos la resolución ni el acuerdo 02 del CESO, pero todas las instituciones hoy estamos enfrentando cambios en los campos ocupacionales, en las profesiones. ¿Y qué se nos propone? Los que trabajamos en currículum siempre tenemos pues esta mirada de futuro. Lo que trabajamos hoy, lo que definimos hoy, va a marcar a un egresado que va a salir ¿cuándo? ¿Dentro de cuánto tiempo? 2 años en una maestría o 3, para un pregrado 5 años, 6 años, 4 años, y todo lo que hoy planteamos en currículum y todos los ajustes, pues siempre tienen esta mirada de futuro. Entonces, fíjense que esto ya nos plantea sobre qué tipo de aprendizaje vamos a tocar. Sol, gracias. Dice, perfil ocupacional y los resultados de aprendizaje deseados para el contexto. Tú me pones un dilema bastante grande en las instituciones. Nosotros podemos trabajar sobre la necesidad actual y cómo trabajar sobre esos cambios que hoy en ciertas áreas profesionales tienen realmente todos los elementos de contexto, revolución industrial, cambios en las maneras de entender lo ocupacional que tienen relación con los perfiles ocupacionales, con los perfiles de egreso, con los perfiles también de ingreso. En la norma creo que hay muchos elementos que dice cómo relacionar el perfil de egreso con resultados de aprendizaje, con estos elementos, digamos, de coherencia entre lo que vamos a plantear. Entonces, no sé si alrededor de este aspecto alguna de las personas que trabajan en currículum quisiera aportar algún elemento desde la experiencia que tienen en su trabajo y desde algún área específica. ¿Cómo estamos abordando esta situación de estos cambios en las profesiones, de estos cambios ocupacionales y de esto que nos movemos? Fíjense que hay muchos llamados de ciertas profesiones que tienden a desaparecer, o por lo menos esto es lo que en el medio se dice. Necesidades empresariales, solo en necesidades empresariales. Por favor, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, quienes trabajan en la parte curricular, en internacionalización, que abra el micrófono y nos comparta su manera de ver esta situación en el trabajo curricular de las instituciones. Hola, mi nombre es Sonia Falla. ¿Me escuchan? Sí, Sonia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ok, buenas tardes. Bien, gracias. En el caso de nosotros, hemos activado algo similar a un observatorio desde planeación, desde la Oficina de Procesos Académicos, que depende directamente de la Vicerrectoría Académica, y bueno, planeación que depende directamente de Rectoría, porque hemos estado haciendo vigilancia, boletines, lo llamamos boletines de inteligencia competitiva, si no me acuerdo mal ahora el nombre exacto,
y es revisando esas tendencias nacionales e internacionales sobre cada una de las áreas del conocimiento. Pero también nos ha resultado muy importante la participación en los gremios, en los colegios, en las asociaciones de las profesiones y en general de las áreas del saber, porque hay algunas asociaciones que incluyen diferentes programas académicos para estar atentos a todas esas discusiones que se están dando, no solamente sobre las nuevas necesidades, sino sobre cómo esos cambios en la norma afectan a cada una de las profesiones y a la enseñanza de esas profesiones. Entonces creo que esa apertura hacia el sector externo en términos de relacionamiento con otras instituciones, en asociaciones, colegios, asociaciones, academias, también nos ha permitido visibilizar un poco esos cambios en las profesiones y en los campos ocupacionales. Gracias. Sonia, mil gracias. Y fíjense que eso de alguna manera lo está pidiendo la norma, cuando le dice cuáles son las interacciones que usted tiene o maneja dentro de su planteamiento curricular. Ahí hay una muy clara, que no son necesariamente las interacciones tradicionales. Tenemos un observatorio, es una evidencia clara y concreta, un observatorio que va hacia hacer vigilancia e inteligencia frente a este marco de competitividad, lo que llamamos las profesiones. Yo le pregunto a Sonia, y mil gracias por tu aporte, si esto les aporta a ustedes en la definición, ya precisión de algunos resultados, competencias y resultados de aprendizaje. Claro, nosotros, mira que en buena hora nosotros hicimos desde el 2016, después de cuando la universidad se acreditó institucionalmente, empezamos un proceso de reforma curricular absolutamente de todos los pregrados y todos los posgrados. En los pregrados lo hicimos todos juntos al tiempo y en los posgrados lo hicimos escalonado en la medida en que iban haciendo renovaciones de registros calificados. Entonces lo que logramos fue hacer ya la estructura de la modificación de los programas y la hemos ido presentando al ministerio en la medida en que van renovando, pero en el caso de absolutamente todos los programas, sin importar que esté renovado o no, ya hicieron declaración de resultados de aprendizaje. No los están evaluando todos todavía porque muchos de ellos, especialmente los posgrados, no están implementando aún ese nuevo programa académico en términos de plan de estudios, pero sí en qué es lo que se quiere lograr. Entonces, el número de créditos sigue igual, no se ha reducido, como sí se hizo en el resto de los programas, pero en los pregrados que ya tienen la aprobación, solamente nos faltan los de salud, porque bueno, tú sabes que son los más demorados en la sala. Todo el resto ya tiene aprobaciones de ministerio, puesta en marcha de nuevo plan de estudios y algunos van ya incluso en sexto semestre. Entonces implementamos unas mediciones de mitad del programa y obvio las que están al final para poder identificar cómo íbamos cumpliendo con esos resultados de aprendizaje. En la medida en que vamos logrando definir cuáles son los cursos que van alineados a cada uno de esos resultados declarados, a las competencias declaradas y está una matriz diseñada para cada uno de los programas académicos. Mira, Sonia, qué interesante y ojalá experiencias como estas luego la podamos llevar a ampliar porque el espacio uno se queda con muchos deseos de conocer más, pero mire que aquí tenemos ya respuestas a estas tensiones y su relación con lo que la norma de alguna manera ya está evidenciando y solicitando. John, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres participar? Sí, buenas tardes. Gracias, John. ¿Tú eres de qué universidad? De la Universidad ICESI. Ah, el ICESI. ¿Cómo estás, John? Muchísimas gracias. Muy bien, Por muchas favor. gracias. No, digamos, para nosotros, pues el trabajo que nosotros hacemos en términos de los programas es un programa que lo llamamos el modelo ABAC y el modelo está acompañado por el centro pedagógico de la universidad. Digamos que la forma en la que nosotros gestionamos la calidad de los aprendizajes, más que en una oficina administrativa, estás en el centro pedagógico y desde el centro pedagógico que hace parte de la Facultad de Educación, pues acompañamos a directores y a directores de programa y a profesores a aterrizar, digamos, todos los lineamientos institucionales del proyecto educativo. Y allí, digamos, inició un poco como la propuesta del modelo, incluso pues antes de que apareciera la normatividad. Pero poco para contestar tu pregunta, para nosotros es clave
digamos, pensar lo que nosotros llamamos resultados de aprendizajes por competencias, primero en función de los fines educativos, digamos, del para qué educar, más allá de establecer unos parámetros de normatividad, es más bien yo creo que el proceso nos lleva a tener mayor reflexividad y conciencia de lo que es la educación y lo que es el para qué educamos, para qué educar en cada programa. Entonces, para nosotros, por un lado, digamos, está es en cómo los programas académicos pueden, desde sus proyectos educativos de programa, estar en sintonía con los fines educativos y cómo esto entra en relación entonces ya con los propósitos institucionales, digamos, con el PI, pero también con los referentes nacionales e internacionales. Cuando se construyen programas académicos, pues también está un poco ese diálogo que abrimos frente a referentes nacionales e internacionales y sistematizaciones incluso que ya ocurren en otras universidades sobre estos programas académicos, pero también llevamos a los directivos a pensar y a escudriñar un poco sobre el estado de la cuestión del programa, ¿no? O de la profesión más bien. Y es que hay, digamos, en ese derrotero en términos de metodologías de enseñanza, en términos de para dónde van las líneas de investigación, para dónde van las líneas formativas en términos de esa profesión. Y también los llevamos a que puedan tener una apertura frente a las necesidades del sector, digamos, establecer más diálogo con posibles empleadores, con referentes, con autoridades o con pares, digamos, de otras universidades para tener una mirada mucho más amplia. Y eso nos ha parecido muy importante porque creo que el pensar de esta manera hace que una sola persona no se piense el currículo, ¿no? Que posiblemente eso pueda pasar y es la universidad, por términos administrativos, te dice a ti, mira, tú eres la encargada, la directora de determinado programa, queremos crear este nuevo programa, pero pues eso no quiere decir que una sola persona, aunque sea la responsable, pues esa persona tenga que construir el programa casi que entre comillas mirándose a sí misma. Entonces lo que hace es que si bien digamos hay una responsabilidad de una persona, pues nosotros como equipo pedagógico podamos acompañar e ir nutriendo la mirada y ayudándolos a ellos más bien a ampliar esa mirada, a reconocer también los contextos nacionales, pero también las necesidades del sector, las necesidades locales, regionales y nacionales. Y por último, es clave en términos de estos resultados de aprendizaje para nosotros llevar, y ha sido de gran importancia en los directores de programa, llevarlos a ellos a pensar en prospectiva, para salir también un poco de la tradición de la enseñanza. Es que así a mí me enseñaron, es que yo vi 3 cursos entonces yo vi curso 1, curso 2, curso 3, entonces esos mismos hay que ponerlos en el programa. Cuando nosotros decimos, mire, si bien hay unas formas en las que nosotros fuimos educados, pues también hay que mirar en prospectiva qué va a ser de la profesión y cuáles van a ser las necesidades de los entornos en 5, 10, 15 años. Porque el estudiante, estás construyendo en términos de un programa nuevo, estás construyendo un programa nuevo hoy que va a ser aprobado por el Ministerio de Educación quizás el próximo año, que vas a promocionar entonces y que el primer estudiante lo vas a tener es en 2 años, pero va a graduarse es en 5 años. O sea, por lo tanto, hoy estás pensando es en quiénes son los egresados que va a tener es a 7 años. Y no estás educando ni siquiera a 7 años. Entonces es llevarlos a ellos a pensar, mire, es que usted no está formando para hoy, usted está formando para disminuir una brecha o para intervenir en una realidad entre de lo que va a ser aquí 7 a 12 años más o menos, pensando en esos 5 primeros años de vida del programa. Entonces, eso como sacarlos a ellos de sus tradiciones y del cómo yo fui educado y entonces así tiene que ser, sino más bien establecer un diálogo entre esas formas, por supuesto, digamos, muy importantes, pero ponerlas en diálogo también con los nuevos retos. ¿Cuáles van a ser esos nuevos problemas o los problemas que vamos a tener en 7 años que van a tener que responder nuestros egresados, nuestros futuros egresados o egresadas? Eso es un poco lo que hemos hecho. Agregándole un poquito a lo tuyo, ese nuevo cambio que vamos a tener los mismos docentes. ¿Por qué? Porque Sol Beatriz, porque es que a veces pensamos que estas modificaciones que hace el ministerio solamente es para el estudiante y realmente los docentes tenemos que repensarnos la educación en otro sentido. Y ese sentido implicaba quitar paradigmas, ese otro sentido de uno aprender y reaprender,
de tocar a la empresa para poder saber qué necesidad tiene realmente la empresa y yo no enseñar solamente con los libros, sino con la cultura social a la que estamos viviendo de ese contexto social. Y eso también implica que toda una institucionalidad se transforme en sistemas de información, en tecnologías, en procesos de innovación. Hay tantas cosas que esta nueva modificación de la normatividad nos está haciendo cambiar. Sí, y para nosotros ha sido clave, por ejemplo, reconocer que eso también tiene que ver con procesos de formación docente, porque finalmente son los docentes, digamos, es el microcurrículo el que realmente va a llevar esto a cabo. Entre comillas, construir resultados de aprendizaje en el papel es relativamente fácil. Poner Bueno. a rodar esto y que realmente, digamos, esto sea vivo y que se lleve al aula, creo que es la tarea, digamos, mucho más difícil, y ahí implican procesos de formación docente. Bueno, mire, solo este punto, cómo se relaciona con lo que hoy, pues la normativa de alguna manera nos invita a evidenciar, pero va en la autonomía de las instituciones y en el compromiso de cada institución crear, como nos decía hace un momento Sonia, observatorios, como nos decía John, generar un espacio de orientación. Fíjense que lo que John menciona toca directivos, dice, porque nosotros trabajamos con directivos, muy seguramente con equipos curriculares, pero también estamos pensando en docentes, en toda la estructura, y es lo que tengo aquí como un subtítulo, son implicaciones para la gestión académica de las instituciones, y como él bien nos mencionaba, no es solamente poner una serie de verbos en las asignaturas. Tal vez si siguiéramos, Patricia nos decía el intercambio de estudiantes. Esta es otra manera en donde empezamos a mirar cambios profesionales, cambios ocupacionales y la importancia de llevar todo esto a una política institucional sobre aspectos curriculares que lo pide la norma. Pero si nosotros vemos solamente el requerimiento de la norma, pues una política puede ser una página, puede ser dos de palabras y cosas pues muy deseables, pero realmente cómo se van a traducir en asuntos que yo pueda luego evidenciar. Y parte de lo que nos comentaba Sonia y de lo que nos comentaba John, ya son parte de una política. El acompañamiento se va a hacer así a los programas, se va a trabajar con visión prospectiva, vamos a hacer este tipo de trabajo, el trabajo curricular va a articular, no sé, instancias, todos esos elementos, cómo traducirlos en una política que sea clara y en unos lineamientos que todos podamos, pues de alguna manera institucionalmente compartir. Por tiempo, y voy a tocar, creo que no vamos a alcanzar sino con este, pero es fundamental. Creo que en el mundo, por lo menos occidental, tenemos unos desarrollos que son los marcos nacionales y los marcos regionales de cualificaciones. Esos marcos regionales y marcos nacionales, los regionales, por ejemplo, el europeo. Creo que todos desde el Acuerdo Bolonia escuchamos este espacio de aprendizaje europeo donde se quería ¿qué? Reconocimiento de títulos, movilidad, y ese marco regional tuvo un impacto muy grande en nuestro medio. Muchísimos de nuestros programas académicos siguieron lineamientos de acortar la duración, de trabajar el modelo 4+2. Creo que muchas instituciones así lo hicieron, hoy se repiensa, pero tuvieron mucho que ver con esa manera como se empezó a reconceptualizar un pregrado más general, una especialización o maestría, porque la especialización es muy propia nuestra, de maestrías articuladas a los programas de pregrado, pero como un resultado de una definición de ubicar la oferta en los niveles. Cuando no teníamos desarrollos en posgrados en Colombia, yo creo que un pregrado abarcaba todo. Y queríamos pues que un ingeniero tuviera de una vez, discúlpenme, en su perfil ocupacional y en su perfil de egreso, todo un desarrollo de competencias, de conocimientos, como se llamara en este momento, para que pudiera ejercer en campos múltiples. Hoy,
y esto es un fruto, digamos, del desarrollo, incluso de la oferta múltiple y por niveles en los distintos países. Estos marcos nacionales y marcos regionales tratan de organizar la oferta educativa, de organizarla en los niveles, que un pregrado sea un pregrado, que una especialización o una maestría. Creo que todos ustedes de una o de otra manera se han enfrentado o han conocido la clasificación internacional de la educación CINE, que un organismo como UNESCO, rector de la educación en el mundo, pues establece como un marco de alineamiento sobre el cual se estructuran los marcos nacionales y marcos regionales de cualificaciones. En la norma, creo que es en la primera de nomenclatura, a ustedes les dice en qué nivel del marco nacional de cualificaciones. Y eso empezamos por ahí, pero Colombia no tiene aprobado un marco nacional de cualificaciones. Pero hemos venido trabajando arduamente desde tiempo atrás, no ha sido fácil y seguramente para este gobierno, no sé si lo alcanzará a lograr, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, definir el Sistema Nacional de Cualificaciones para Colombia, donde se definen los alcances de cada nivel, la nomenclatura general, no específica, sino de titulación, y se definen una serie de aspectos que también plantea el decreto y la reglamentación, que son los trayectos formativos y la articulación. Trayectos formativos que tienen que ver, por ejemplo, de manera general, un pregrado nuestro en mi institución, ¿con qué se conecta? Si es que este egresado, pues si quiere terminar aquí, sale a su ejercicio laboral o profesional, pero puede seguir una carrera hacia una maestría, por ejemplo, un egresado de Derecho puede hacer una especialización o una maestría en Derecho, o puede hacerla en mi institución en Economía o en Política Económica o Social, y puede acceder a un doctorado en, si es del caso, estoy dibujando un trayecto formativo imaginario de una institución. Esos trayectos formativos nos los pregunta el decreto y nos lo pregunta la resolución. ¿Dónde viene enmarcado en esto? En esta, digamos, necesidad de educación para toda la vida, en esta necesidad de mostrarle al estudiante que no hay programa terminal, sino de continuidad, que si aquí tienes una certificación, puedes tener una titulación, pero mañana puedes complementar así o asá, si tus intereses, si tus posibilidades lo manejan. Los marcos nacionales y los marcos regionales de cualificaciones son una herramienta que tienen los países también de lectura entre una y otra propuesta de país, en que nosotros como colombianos, tal vez cuando iniciamos todo nuestro sistema educativo, empezó la Ley 30, se promulgó antes de la Ley General de Educación. Luego empezamos a ver la necesidad de articular. Tenemos, como alguien nos dice, una proliferación normativa, bueno, inmensa, pero poco a poco, digamos, esta misma proliferación normativa tendrá que irse alineando hacia ciertos marcos regulatorios internacionales. No son camisa de fuerza, son referentes. Muchas instituciones, y no sé si de los que aquí estamos, creo que algunos lo conocen, otros no, el tiempo no nos da, pero sí sería muy bueno que nos aproximáramos y tal vez a través de algún link que pudiéramos enviar para quienes quisieran tener en sus manos algunos de los documentos, tanto del marco europeo. Nosotros asumimos el modelo del marco europeo y sobre él se está trabajando en Colombia. Y dice Héctor, ¿qué tan lejos estamos de los marcos internacionales? Pienso que la posición de Colombia es estar en estos referentes internacionales, en decir, un marco nacional establece unos niveles y establece a quién le aplican. El marco nacional, regional europeo tiene 8 niveles. Desde el básico, no creo que nos dé tiempo para verlo, pero lo podríamos conversar en algún momento, pero esa es la intencionalidad del marco nacional de cualificaciones,
acercarnos a referentes internacionales. Ahora, si eso lo asumimos como un requerimiento porque sí, pues no, y le ponemos nivel 5, nivel 6, pero si ya lo comprendemos internamente, qué es lo que significa, y ya aquí hay una propuesta en los marcos nacionales y en los marcos regionales de unas grandes categorías de aprendizajes. Es decir, ¿qué espero yo de un pregraduado? Fíjense que no era fácil y yo creo que para algunas instituciones aún no lo es. Tuvimos un trabajo hace muy poco con un grupo muy interesante de una universidad y dentro de ciertas áreas disciplinares aún existe aquella mirada de especialización temprana. Bueno, eso es lo que tenemos que mirar. Realmente vamos a manejar un pregrado más general, que es lo que venimos trabajando desde hace muchos años en Colombia, y lo mencionaba Sonia hace un rato. Es decir, aún tal vez no hemos acortado ciertos programas o no necesariamente se requiere acortarlos o sí o no en ciertas áreas del conocimiento que son reguladas, se puede, no se puede. Por eso estos marcos son un referente para el trabajo curricular. No sé si ya como para ir cerrando esta parte, en alguno de la experiencia que ustedes traen en sus instituciones, si alguno de ustedes ya viene trabajando sobre el modelo de clasificación internacional normalizada de la UNESCO o se ha acercado a algún marco de cualificaciones regional o internacional general. Que alguno de ustedes o alguna de ustedes nos compartiera si ese elemento ya lo están incorporando en el trabajo curricular. John tiene levantada la mano y Ángela también nos dice que con Arcusur, excelente. Lady también, muy bien. No sé si para cerrar alcanzamos, Elizabeth, una participación. Sí, claro, yo creo, sí. Bueno, que nos cuenten cómo lo están trabajando en el marco y si eso les ha aportado en el trabajo curricular. Ángela, que tal vez nos decía que están trabajando con Arcusur. Sí, en este momento nosotros ya pasamos por visita de pares. Se construyó obviamente todo el documento, cambia y se modifica obviamente la versión que nosotros tenemos, digamos, de el concepto de factores a dimensiones y criterios, pero finalmente viene condensándose la misma información, digamos que es como la forma de la presentación. Tuvimos nuestra visita de pares para mayo, digamos que muchos de los programas a nivel de Colombia, en el caso de nosotros, pues de medicina, han venido participando con estos lineamientos. Se denota, digamos que es de pronto un poco más difícil cuando hablamos de reglamentación, digamos, pública, del manejo de los hospitales, del manejo de las políticas de docencia de servicio y en estos contextos, ya que tienen mucha, yo como para académico entiendo la potestad de mi país y los procesos gubernamentales, decretos y demás. Entonces, obviamente, a lo que los pares vienen, pues no son colombianos y al no ser colombianos, pues es difícil contextualizarnos en una visita de 24 horas, llamémoslo, finalmente, de esas resoluciones. Entonces sí tuvimos, digamos, como mucho retraso en el sentido en que nos tocaba pedir las aclaraciones, o más bien emitir aclaraciones de estos aspectos y nos pidieron más o menos como 2 o 3 documentos de completitud, pero no nos dábamos cuenta que no eran documentos que no hubiésemos presentado, sino era como para hacer hincapié y explicitud a los pares internacionales. Entonces sí, cambia mucho el enfoque y digamos la perspectiva que tenemos, ¿cómo se diría? Como en las dinámicas académicas y de salud de nuestros países. Gracias, Ángela, pero pues no es el momento, pero yo quisiera tal vez aclarar que una cosa es la acreditación internacional con una entidad grande como Arcusur, ¿sí? Y la otra es el Marco Nacional de Cualificaciones como referente del trabajo curricular. Y eso lo está pidiendo el decreto, no sé si eso lo incorporaron ustedes. Sí, sí señora, tal cual. Tuvimos que presentar como esas diferencias, esos cambios en las perspectivas que se presentan, digamos que englobarlos en el marco específico para lograr entender. En este momento, digamos que habían como tres
¿cómo sería? Como 3 escenarios y es como lo expresa usted, en el sentido en que pues una cosa es la acreditación colombiana, llamémoslo así, otro es la acreditación internacional y la posibilidad de obtener las dos. Entonces, pues digamos que queda todo incorporado en esta puesta en marcha que realmente pues es bastante grande. Bueno, de todas maneras, ese punto sigue aquí como para aclarar, porque en este caso, lo que en estos marcos se llama cualificación es la definición de los alcances de nivel y no necesariamente de calidad, como tal vez tú lo estás enfocando, pero es una experiencia pues importantísima. Y creo que en Colombia sí nos hace falta pues comprender un poco más la implicación del marco y por qué este decreto lo incluyó cuando Colombia todavía no lo ha aprobado. Pero pues va en un camino y los referentes internacionales de alguna u otra forma son los que deberíamos pues incorporar ya en nuestras propuestas curriculares, como tú lo dices, Ángela. Bueno, no sé, Elizabeth, tú me dices, porque pues todos estos elementos de alguna manera que están aquí son los que van a permitir ver cuál es el enfoque de aspectos curriculares que tiene la norma. Vale, no, Lucía, mil gracias por este aporte y ya sabíamos que es un tema complejo y yo creo que nos has traído una riqueza impresionante para abordar realmente a profundidad el tema y no solamente con los términos de lo que dice o no dice la reglamentación. Entonces, si a ustedes les parece, yo creo que podemos continuar en nuestra próxima cita, la tercera semana de agosto. Y continuaríamos con este marco general que es muy importante de los elementos que son básicos para reflexionar y desde allí abordar cuáles de estos elementos de alguna manera se advierten en la norma de manera literal, cuáles están más bien entre líneas y se puede interpretar qué es la intención final de la norma y cuáles aspectos podrían no estar apareciendo o siendo o estando, digamos, más complejos o más difusos en la norma. Entonces, si les parece, por ahora vamos a dejar así por esta sesión. Y yo creo que, Lucía, si podemos, te vamos a seguir robando porque ha servido muchísimo tu guía y toda esta claridad que tienes de los elementos involucrados, creo que nos aporta muchísimo a este espacio. Entonces, si nos lo aceptas, te seguiremos invitando y en la próxima sesión vamos a seguir tratando este tema de los elementos que hay que tener en cuenta para revisar de una manera transversal los cambios que supone, a los que invita y con los que tenemos que enfrentarnos ya con el cambio normativo y además pues con lo que ya traían las instituciones, que es muy bueno, digamos, la participación que tuvimos de Sonia, de John, de Sol, como contándonos las experiencias en sus instituciones, como trabajos que venían previos pudieron fortalecerse con este tema, mirar justamente qué sí está fortaleciendo en las instituciones y que al contrario puede estar, no debilitando, pero sí poniendo en dificultad algunos de los procesos. Entonces yo creo que por ahora lo dejaríamos así. Mil gracias por todas las personas que nos han acompañado. Compartiremos la grabación. Y bueno, vamos a ver si nos podemos seguir robando a Lucía para el próximo mes. No, con mucho gusto. Y parte de la convicción, digamos, de este trabajo que hemos hecho con las instituciones es que en la medida en que le encontramos sentido a lo que las normas piden, para las instituciones también es mucho más, enriquecedor. No solamente, como les digo, para quienes trabajan currículum, sino para toda la institución, la comprensión de este proceso necesario de transformación de las instituciones a una serie de cambios, de elementos, de posibilidades y también a riesgos que tenemos que afrontar y que tenemos que de una o de otra manera tratar de minimizar dentro de las instituciones y para todo el sector de la educación superior. Con muchísimo gusto, si me siguen invitando, compromiso que también ustedes conversen, nos cuenten, porque es la única manera como podemos enriquecer todo este pues análisis y fíjense cómo vamos identificando una serie de aspectos pues maravillosos que se hacen en las instituciones. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a todos y todas las personas que nos acompañaron hoy.
Mil gracias. Feliz Osvaldo, gracias. Sí, tarde y es una noche. comunidad Muchas gracias. muy bien. Muchas Gracias, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Pilar, gracias.